Gloria a Dios. Ahora sí, entramos a la palabra. Recuerdan que el día que yo estuve aquí predicándole, el último día, yo estuve a último momento, dije, voy a dejar la última parte de este mensaje porque realmente era mucho lo que había que decir, había que profundizar. La última parte del tema del dominio propio. Es sumamente importante el mensaje, entonces por ese motivo es que ese día dije, vamos a cortar aquí para que en otra ocasión, más adelante, voy a dar la parte que falta de este mensaje. Yo pensaba darla el siguiente sábado, que no pude hacerlo. Así que hoy vamos a dar entonces la segunda parte de esta serie de 3 mensajes. El primer mensaje nos hablaba de la importancia de la llenura del Espíritu Santo para poder obtener ese dominio propio tan necesario en nuestra vida espiritual, ¿sí? ¿Podemos activar este monitor, por favor? Bien. Y después lo que vimos fue una introducción a lo que hoy vamos a finalizar, dando importancia a el conocimiento que el Espíritu Santo va a revelar a nuestra vida para que a través de los argumentos firmes que se establecen por el Espíritu Santo en nuestro espíritu y en nuestra mente, en nuestra alma, pues entonces a partir de esos argumentos que derriban los argumentos más débiles, podamos nosotros ir obteniendo también dominio propio. ¿Ok? Vamos a explicar, hoy lo vamos a desarrollar más profundamente, así que si no se entiende todavía bien del todo lo que estoy diciendo, ya lo vamos a comenzar a desarrollar. El título del mensaje es La victoria de una vida sujeta al Espíritu. La victoria de una vida sujeta al Espíritu. Parte 2. Esta sería la parte 2 del mensaje que comenzó la vez pasada. Muy bien. Ahí estamos. La victoria de una vida sujeta al Espíritu Santo de Dios. En la primera parte, a ver si tenemos este monitor ya. ¿Sí? Ok. En la primera parte de esta serie de 3 mensajes, como les decía, el sermón nos indicaba la importancia del dominio o del control propio en la vida cristiana. ¿Y cómo lograrlo? Por medio de la llenura del Espíritu Santo, para no llegar a ser como qué. A ver si hacemos memoria de estos mensajes atrás. Para no llegar a ser como una ciudad sin murallas. ¿Recuerdan lo que decía Proverbios 25:28? Proverbios 25:28 dice, una persona sin control propio es como una ciudad con murallas destruidas. Una persona sin control propio es como una ciudad con murallas destruidas. Vayamos ahora analizando ya ese textito, vamos a ir enfocándonos en esa palabra para empezar a introducirnos en la siguiente parte, en la siguiente parte del mensaje. La PDT, la Palabra de Dios para Todos, dice, como ciudad sin murallas e indefensa es el que no puede controlarse. Como ciudad sin murallas e indefensa es el que no puede controlarse. Esto es semejante entonces a un cristiano sin defensas y vulnerable a los ataques espirituales, vulnerable a las corrientes del mundo y vulnerable a los deseos de la carne. Todo lo que pudiese venir en contra de nuestra vida, todo ataque del mundo espiritual, de las pasiones de la carne, de los apetitos de la carne, de las corrientes del mundo, las filosofías, las ideologías que muchas veces son ateas o humanistas, idolátricas, egocéntricas o egolátricas, que se levantan contra el conocimiento de Dios, son las que atentan contra nuestra vida y nos llevan a una vida de desenfreno, a una vida sin control, a una vida sin dominio propio, ¿sí? Y por lo tanto y consecuente a eso es una vida que se autodestruye. Una vida que se autodestruye. Entonces hay grandes riesgos o peligros tocando la puerta de nuestro corazón cuando no tenemos o no crecemos en el dominio propio. Por ejemplo, sin dominio propio, fíjense, vamos a pasar por unas cuantas áreas de nuestra vida para que analicemos esto. Sin dominio propio en la alimentación, por ejemplo, si no tenemos dominio propio en la alimentación, uno corre el riesgo de terminar excedido de peso con las consecuencias que eso acarrea.
¿Sí o no? Si tuviésemos dominio propio sobre la alimentación, lo cual tiene que ver con conocimiento de los alimentos que consumimos, los verdaderos nutrientes, los buenos alimentos, el alimento elaborado o natural, cuáles son las diferencias, las calorías, las proteínas, las vitaminas, todo. Si tuviésemos mayor conocimiento de la dieta saludable que deberíamos tener, pues cuidaríamos mucho más de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Por causa del dominio propio que nos da el conocimiento de cómo nutrirnos saludablemente. Sin dominio propio en la amistad, este es otro plano. Sin dominio propio en la amistad, uno puede terminar asociándose con malas compañías que corrompen las buenas costumbres, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Malas costumbres, malas compañías, malas conversaciones, terminan corrompiendo los buenos hábitos que podemos adquirir como hijos de Dios o que hemos adquirido como hijos de Dios. Entonces, si no tengo dominio propio, si no gobierno sobre las amistades que adquiero, ¿sí? Me hago amigo de todo el mundo y comparto con todo el mundo y le doy veña a todo el mundo con todo lo que dice o piensa, pues puedo terminar cayendo en esa situación de corromper mis buenas conductas o mis buenos hábitos. Sin dominio propio en la administración de las finanzas, por ejemplo, uno puede terminar siendo esclavo de las deudas y quebrado financieramente. Fíjense cómo podemos aplicar el dominio propio en cada uno de estas áreas de nuestra vida, ¿sí? Estamos hablando de la alimentación, de la amistad, de la administración de las finanzas. Y ahora, yendo a otro plano, sin dominio propio en las palabras, por ejemplo, una persona que se desmadra vocalmente, oralmente, que es verborrágico y dice barbaridades a veces y dice cosas terribles, hirientes, ¿sí? A otras personas, corre el riesgo de terminar solo y arruinado. Muy solo y muy arruinado. Muchas personas que tienen su lengua como una espada de dos filos que hiere al entrar y hiere al salir. O sea, es decir, son personas muy duras con sus palabras, con sus prejuicios verbales y terminan dañando las buenas relaciones que podrían tener. Entonces tenemos que tener dominio propio sobre las palabras que salen de nuestra boca también. Sin dominio propio en lo que oímos. Este es otro plano. Si no tenemos dominio propio en lo que oímos, uno puede terminar con el corazón contaminado, la mente contaminada, el alma contaminada, porque oímos cosas que no deberíamos haber abierto los oídos para oír. Chismes, prejuicios, maldiciones, ¿sí? Condenaciones, cosas como esas que otras personas vienen a traer su basura y quieren meterla en nuestro corazón. No debemos nosotros permitir que nuestro corazón se contamine, que nuestra mente se contamine por causa de lo que oímos, ¿sí? Dominio propio sobre lo que oímos. Dominio propio. No va a entrar cualquier cosa a mi corazón. Podrá venir alguien con todas las intenciones de decir chismes o cosas semejantes, prejuicios, condenaciones o lo que sea, descalificaciones, pero soy yo el que elige qué va a entrar en mi corazón y qué no va a entrar en mi corazón. ¿Ok? Sin dominio propio en los pensamientos, uno puede terminar produciendo, por causa de esos pensamientos, que no están controlados, que no están bajo el dominio de una persona que está llena del Espíritu Santo, podemos terminar produciendo malos sentimientos y, como sabemos, los malos sentimientos nos van a llevar a malas conductas. Amén. Entonces es tan importante tener dominio sobre lo que pensamos. Dominio propio sobre nuestros pensamientos es sumamente importante. No perder el control de nuestros pensamientos, gobernar sobre nuestros pensamientos es sumamente importante. Sin dominio propio en los impulsos o apetitos de la carne, uno puede terminar lleno de vicios nocivos y autodestructivos. Sin dominio propio en eso, ¿sí? Hay un texto bíblico que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré gobernar por ninguna cosa que quiera dominarme, dice el apóstol Pablo, que quiera esclavizarme. Entonces, si no tengo dominio propio sobre los impulsos de la carne o los apetitos de la carne que son desordenados, si yo no gobierno sobre ello, corro el riesgo de llenarme de vicios
nocivos y autodestructivos. Sin dominio propio en lo que vemos, en lo que miramos, en lo que observamos con nuestros ojos, uno puede terminar mortalmente seducido. Mortalmente seducido. Parece paradójico lo que estoy diciendo, pero es realmente así. Cuidado con lo que ven nuestros ojitos, como decían las maestras de escuela dominical a los niños cuando éramos chicos, ¿sí? Ahí en la escuela dominical, ¿se acuerdan de esa canción que se cantaba? Cuidadito los ojitos lo que miran. Hay que tener cuidado con lo que observamos y miramos, porque también eso puede ser algo que termine contaminando nuestro corazón. Puede ser algo que termine seduciéndonos mortalmente, hiriéndonos de muerte por causa de habernos dejado seducir por lo que vemos, ¿sí? Lo que entró por los ojos, por las ventanas del alma, como dice la palabra de Dios. Sin dominio propio en las relaciones interpersonales, uno puede terminar en completa soledad. Si no sabemos gobernar sobre esas situaciones que se dan en las relaciones interpersonales, tanto en el trabajo, compañeros de trabajo, vecinos, parientes, amigos, hermanos en Cristo, inclusive la iglesia, todas las relaciones interpersonales que manejamos en la vida, si no gobernamos sobre eso, de manera sana, por supuesto, si no estamos teniendo dominio propio y gobierno sobre las relaciones interpersonales, también podemos terminar en completa soledad. ¿Me están entendiendo cada una de las áreas en las que estamos involucrando el dominio propio, ¿sí? Por último, 2 tipos de dominios que tenemos que tener muy claros y muy, hoy vamos a profundizar en el último, pero que tenemos que tenerlo muy vigente cada día, porque son tremendos si no los gobernamos. Es el dominio propio sobre los sentimientos. El dominio propio sobre los sentimientos. Si yo no tengo dominio propio sobre los sentimientos, puedo terminar entregando mi vida a gente que no se merece mi corazón. ¿Sí? Gente que no es digna de recibir mi amor, mi cariño, gente que al verme a mí tan entregado puede abusar de nosotros. Puede haber abuso de mis sentimientos, abuso de mi nobleza, abuso de mi entrega desinteresada. ¿Sí? Muchas veces ocurren estas cosas que cuando nos abrimos rápidamente con los sentimientos a entregarnos a las personas que no conocemos en profundidad, corremos estos riesgos también. Pero por último, y el que creo que es más importante porque es desde ahí, desde donde se gobierna todo lo demás, es el dominio propio en la espiritualidad en la vida de un hijo de Dios. La vida espiritual, la espiritualidad de un hijo de Dios. Si no tengo dominio propio en esta área, puedo terminar viviendo una vida completamente religiosa, llena de privaciones, sin sentido y preso de la frustración. Porque muchas veces es lo que se cree del cristianismo, que no, hay gente que dice que si vamos a la iglesia nos prohíben esto, nos prohíben lo otro. Ustedes aquí nunca jamás han escuchado de mi boca al menos que haya enseñado una prohibición en el sentido en un sentido caprichoso de Dios hacia nosotros. Jamás, jamás. Dios siempre nos da argumentos. Cuando Él nos dice, no hagas esto, siempre Dios pone un argumento que es siempre a nuestro favor. Cada vez que nosotros somos obedientes a Dios, cada vez que nosotros obedecemos la voluntad de Dios, en realidad los que se benefician somos nosotros. ¿Sí? Entonces, ese es un argumento tremendamente fuerte, que aquellos que vivimos en la práctica la vida cristiana y espiritual de esta manera, buscamos vivir bajo el dominio del Espíritu Santo, pues vivimos y experimentamos ese beneficio y favor de Dios a cada momento de nuestra vida. Entonces, la pregunta ¿es importante o no es importante el dominio propio? ¿Es importante o no es importante? Claro que sí. En tantas áreas de nuestra vida es importante. En todas las áreas de nuestra vida es importante. Cuerpo, alma y espíritu bajo dominio propio, bajo gobierno. Es importante mantener el gobierno de todas las áreas de nuestra vida para que también estemos regulados en todos sentidos, ¿sí? Estemos equilibrados y armonizados, principalmente en paz con Dios y con nosotros mismos.
¿sí? Por ahí no podemos ser la monedita de oro que le gusta a todo el mundo, ¿sí? Pero estar en paz con Dios y estar en paz con nosotros mismos, eso es la base de una espiritualidad saludable que nos va a llevar a nosotros a poder gobernar sobre todas las demás áreas de nuestra vida, alma y cuerpo, que son las que muchas veces se rebelan contra la voluntad de Dios. Comprender que el dominio propio se desarrolla no se desarrolla, desde el alma, ni desde el cuerpo, es sumamente importante. Dice el salmista en el Salmo 103, versículo 1, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Fíjense ustedes quién es el que habla de esas tres partes del ser humano. Nosotros como seres humanos cristianos y espirituales somos seres tripartitos. Somos seres tripartitos, es decir, cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Preguntan si están grabando. ¿Sí? Ok. Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Repito, esto está escrito en 1 Tesalonicenses 5:23. Allí dice el apóstol Pablo que mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo, debemos trabajar en la santificación de todo nuestro ser, por completo, cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Es decir, que la estructura nuestra estructura como hijos de Dios, como personas espirituales, como les decía, somos cuerpo, alma y espíritu. Somos seres tripartitos. Es una trilogía, una triunidad, ¿sí? en la cual, o una unidad compuesta, podríamos decir, que está precisamente, valga la redundancia, compuesta por cuerpo, alma y espíritu. Somos una persona que tiene estas tres sustancias o esencias, una física y material y dos que son espirituales. El hombre interior es el espíritu. El hombre interior es el que resucita en el momento en que viene el conocimiento de Cristo y Cristo como vida y como vida eterna entra en el ser humano que le ha reconocido como Señor, como Mesías, como Salvador, entra en su corazón y le llena su corazón de vida eterna. La vida eterna entra en aquel que ha puesto su vida en Jesucristo y el hombre interior que estaba muerto en delitos y pecados revive. Somos espíritus vivificados, dice la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Revivimos, resucitamos o venimos a una nueva vida. Por eso dice la palabra que nacemos de nuevo. Juan capítulo 3 es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Para poder entrar al reino de los cielos o para poder ver el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. No nacer del alma, porque ya estamos vivos en el alma, ni nacer del cuerpo, porque ya nacimos del cuerpo. Es lo que Nicodemo le cuestionó justamente a Jesús, porque él no entendía lo que Jesús hablaba. Le dice, pero ¿cómo yo, siendo un hombre viejo, voy a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Él estaba circunscribiendo este fenómeno solo al área física. Y Jesús le dice, no, Nicodemo, estás cerrando. No es eso de lo que estoy hablando, sino de la vida del hombre interior que está muerto en delitos y pecados. Ese es el que tiene que resucitar y venir a vida nueva o a novedad de vida. Entendiendo esto entonces, nosotros como hijos de Dios deberíamos gobernar desde el hombre interior, desde el espíritu al alma y al cuerpo, que es lo que precisamente aquí vemos en la palabra de Dios en el libro de Salmos 103. Vemos al salmista como un hombre espiritual que ha entendido esto, y ese hombre espiritual es el que le está ordenando al alma y a la carne que alaben a Jehová. La carne no puede tener esta iniciativa porque la carne se rebela todo el tiempo contra Dios y su voluntad. El alma es ambigua e inestable. Un día está pum para arriba y al otro día está pum para abajo, ¿sí? Entonces, ¿quién es el hombre que puede tener una estabilidad? Aquel hombre que está fortalecido en el espíritu. Esa persona que está fortalecida en el espíritu es la que toma dominio, toma gobierno sobre todo el ser, alma y cuerpo incluido. Por eso el texto dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía. Es un verbo imperativo. Bendice. Es una orden que el espíritu le está dando al alma. Es una orden que el espíritu le está dando a todo el ser, es decir, la carne, que es la que no quiere muchas veces alabar a Dios.
bendecir a Dios, ¿sí? Aquí es donde vemos entonces a un hombre que entendió que el dominio propio es algo sumamente importante y que debe involucrarse inclusive en la alabanza a Dios. Es decir, el alma que muchas veces se decae, que se deprime, que se entristece, el alma que se llena de sentimientos contradictorios muchas veces, si no es gobernada por un espíritu, por el espíritu del hombre que está fortalecido por el Espíritu Santo precisamente, pues el alma puede dominar la vida de un cristiano. Si el cristiano es almático, va a ser un cristiano sentimental. ¿Sí? Entonces un día se siente por el piso, otro día se siente por las nubes, un día se siente en victoria, otro día se siente derrotado. Esa es la manera en que se siente el cristiano almático. El cristiano carnal es un cristiano indigno. Todo el tiempo se anda sintiendo culpable de todo porque no puede dominar el pecado. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de los hijos de Dios, que no hemos sido llamados para sentirnos culpables, sino para sentirnos responsables. Que aprovecho de dar gracias a Dios que ya otra vez empezaron a subir los mensajes, el equipo de informática están empezando a subir los mensajes al canal de YouTube, y el último mensaje que se subió, ayer o antes de ayer, fue ese mensaje que les estoy mencionando. Si lo pueden escuchar de nuevo, sería una bendición que lo hagan. Dios no nos ha llamado para sentirnos culpables, sino para que seamos responsables. La ley nos hace sentir culpables. La gracia nos lleva a la responsabilidad, ¿sí? Bien, un cristiano entonces que ha entendido esto, gobernará su vida, tendrá dominio propio, porque desde el Espíritu llevará gobierno sobre las emociones, los sentimientos, las conductas, las relaciones, todo lo que implica la vida cotidiana de un ser humano. Porque si creemos, como les decía, si creemos que podemos ejercer dominio propio desde el alma, vamos a decir cosas como estas. ¿Sí? El cristiano que vive un cristianismo o que intenta vivir un cristianismo almático, porque no es una contradicción en sí mismo, porque el cristianismo debe ser espiritual y no almático ni carnal, ¿sí? Pero la persona que es sentimental, almática, que todavía no ha entendido esto, que está en el crecimiento del conocimiento y todavía no lo entiende, vamos a escuchar que esa persona muchas veces dice cosas como estas. Lo voy a hacer cuando me nazca el sentimiento. Hay personas que viven así la vida. Cuando me nazca, lo voy a hacer. Otros dicen, cuando yo lo sienta de corazón, lo voy a hacer. ¿Sí? Cuando yo lo sienta de corazón y realmente me salga de adentro, entonces voy a hacer la voluntad de Dios. O entonces voy a congregarme. O entonces voy a leer la Biblia. O entonces voy a orar. ¿Sí? Otros dicen, lo voy a hacer cuando mi corazón me lo indique. ¡Qué peligro eso! ¡Qué peligro! ¿Sí? ¿Cuántas veces escucho eso? Seguí el consejo de tu corazón. Hacé lo que tu corazón te indique. Hacé lo que tu corazón te indique y después me contás cómo te va. La palabra de Dios dice que el corazón del ser humano es engañoso y perverso. ¿Sí? Más perverso que todas las cosas, dice. O sea, es tremendo el engaño, la mala jugada que te puede hacer el corazón. El corazón, con sus razonamientos y sus sentimientos involucrados allí, te puede llevar a enrolarte en situaciones, en relaciones y en circunstancias que después terminan siendo muy negativas para ti. Los resultados van a ser dolorosos muchas veces cuando nos dejamos llevar precisamente por el corazón. El otro cristiano almático que está muy de moda hoy en día es el cristiano almático bajo consejo psicológico, ¿sí? Que dice cosas como estas. Cuando me dé felicidad hacerlo, entonces lo haré. ¿Sí? Cuando me dé felicidad hacerlo, entonces lo haré. Si no me hace feliz lo que hago, no lo hago. Qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo este pensamiento. Y parece tan justo, parece, ¿no? Pareciera un pensamiento justo. O sea, si no me hace feliz, ¿por qué tengo que hacer algo que no me hace feliz? Empezamos con esos razonamientos, ¿no? Ok, ahora, pero yo les pregunto a todos, ¿a ustedes les hace feliz ir a pagar la cuenta de la luz, del internet, del gas, los impuestos de la casa, el alquiler? ¿Les hace feliz cuando hay que ir a pagar todo eso? ¿Cómo se siente el alma? Bien, pero hay que hacerlo. Porque si no lo hacemos no podemos seguir viviendo en esa casa y disfrutando todos esos servicios. Es decir, son impuestos.
o servicios que tenemos que nosotros pagar para poder seguir disfrutando de esa situación en la que estamos. Entonces, amados, hay cosas que no nos van a gustar realmente, hay cosas que no le van a gustar a la carne, hay cosas que no le van a gustar al alma, ¿sí? Pero en el espíritu, el hombre interior sabe que es la voluntad de Dios. Por eso es que el salmista le dice al espíritu, al alma, le dice, alma y carne, alaben a Dios. Les da una orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alma a veces no quiere. Es que hoy no lo siento, no me nace, es que hoy me siento bajoneado, hoy no quiero alabar al Señor, hoy no quiero glorificar a Dios porque, no sé, siento que Dios me está fallando, que Dios no me escucha. Ese tipo de reacciones vemos en un cristiano almático. Ahora, cuidado, yo con eso no estoy condenando al que sea almático ni al que sea carnal. Por supuesto que no, porque el carnal y el almático están en una etapa de la vida espiritual. Lo que está mal es quedarnos a vivir en esa estación, como hablábamos el otro día de la estación de la miserabilidad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del apóstol Pablo que dice, me siento miserable cuando hago lo que no quiero hacer y me doy cuenta que soy débil ante el pecado y que me siento preso y esclavo de esa situación? Bueno, perfecto, pero Pablo se quedó ahí. ¿Se quedó en esa estación de la miserabilidad? Pues no, él dijo, busqué la solución, le consulté a Dios, ¿cuál es mi solución para esto? Y él dice, más gracias sean dadas a Dios, allí en Romanos 7:23, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor que me ha librado. O sea, hay solución. No nos tenemos que quedar a vivir en la estación de la miserabilidad. Tampoco nos tenemos que quedar a vivir en las estaciones almáticas o carnales, ¿sí? Simplemente estamos evolucionando en el conocimiento, creciendo en conocimiento para crecer en gracia, para crecer en el dominio propio. Todo eso es necesario que acontezca en nuestra vida. Pero es importante que empecemos a discernir, que empecemos a discriminar una cosa de la otra. O sea, si yo me estoy conduciendo de determinada manera, como les estoy diciendo, por ejemplo, dando estos ejemplos, puedo discernir que estoy siendo muy almático en mi vida cristiana. O si, por ejemplo, digo cosas como, si mi cuerpo lo rechaza, no me sirve. Sí, esas son frases muy carnales. Muy carnales. Si mi cuerpo lo rechaza, no me sirve. No me sirve. Hay gente que tiene esas palabras, ¿sí? Acá en Argentina hay gente que usa esas frases mucho. No me sirve. Qué egoísta que suena eso. O sea, ¿tú solamente haces lo que te hace feliz o lo que te sirve? Entonces, si lo que te hace feliz es alimentar tus sentimientos, tus emociones, que pueden ser egocéntricas, o los apetitos de la carne, si eso es solamente lo que te hace feliz, imagínate, ¿hacia dónde estás rumbeando tu vida? ¿Hacia dónde estás llevando tu destino? ¿Te das cuenta? O sea, no es que todo lo que nos haga feliz es lo que nos hace bien. Eso es una mentira, ¿sí? de filosofías que hoy en día se han puesto muy de moda en este mundo actual humanista. La Biblia dice claramente que la disciplina de Dios causa aflicción y tristeza, hermanos. La disciplina de parte de Dios nos aflige, nos entristece, pero es necesaria, dice la palabra del Señor, para nuestro crecimiento. Para que podamos nosotros crecer en rectitud, es necesaria la disciplina de parte de Dios. Son necesarias las pruebas. No nos gustan los momentos de prueba, pero el Señor dice que son necesarias, que es más, si las vemos desde la perspectiva divina, dice la palabra que tenemos que tener por sumo gozo cuando estemos atravesando distintos tipos de pruebas. ¿Por qué? Porque después de la prueba viene la bendición para aquellos que aprueban. Entonces uno tiene que estar atento a pasar bien la prueba, con un corazón agradecido, con un corazón que glorifica a Dios en todo momento y en todo tiempo. ¿Recuerdan cuando la prueba de su cuerpo, como dice el libro de Romanos, probaba a Abraham en su fe? Porque dice que él consideraba su cuerpo viejo, ¿sí? Ya de 100 años, imagínense, y Dios le había dicho, yo te voy a dar un hijo y de ese hijo voy a levantar una nación. Tremenda prueba para Abraham. Tanto que la esposa hasta se rió cuando escuchó esa noticia de que ella iba a ser madre, teniendo 90 años. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo nos fortalecemos en el hombre interior? ¿Cómo nos fortalecemos en el espíritu? ¿Cómo nos fortalecemos en fe? Dando gloria a Dios, pase lo que pase, sabiendo que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Por eso es que
A veces hay gente que no me entiende a mí cuando me dice, pero ¿cómo? Si estás pasando tal cosa, tal situación, ¿cómo te sentís tan bien? Pues porque en el hombre interior yo estoy fortalecido. En el hombre interior yo vivo mi vida en victoria. En el hombre interior yo tengo fe, tengo ánimo, tengo esperanza, tengo convicción. Estoy lleno de buenas sentimientos o pensamientos. Me embarga el hombre interior todo eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien está obrando en mí. Y si Él permite una situación en nuestras vidas, pues Él sabe por qué y para qué. Por eso yo le doy gracias a Él, porque sé que Él sí tiene dominio propio. Dios sí tiene dominio propio y nada se le escapa a su gobierno. Amén. Es tal así que yo creo que yo tengo la situación de Lázaro. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la situación de Lázaro? Lázaro, Juan capítulo 11. Lázaro estaba enfermo y las hermanas de él enviaron a decirle a Jesús que aquel que él amaba mucho, porque era un amigo muy íntimo de Jesús, Lázaro, estaba enfermo. ¿Y Jesús qué respondió? Esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para la gloria de Dios. ¿Sí? O sea que hay personas que están enfermas para la gloria de Dios. ¿Se da cuenta lo que dice el texto? Hay enfermedades o hay personas que están enfermas para la gloria de Dios. Así de sencillo es como dice ese texto. O sea, lo que no te mata, glorifica a Dios. Lo que no te mata, glorifica a Dios. ¿Sí? Esto no es para muerte, dijo Jesús. Esto es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en este acto. Y precisamente así fue. Resucitó después de 4 días Lázaro y el nombre de Dios fue glorificado. Y muchos judíos, dice, que estaban presentes allí en el cementerio viendo este tremendo milagro, se convirtieron al Señor. Así que, hermanos, nada que temer, todo por creer. Siempre. Esa es la actitud que tenemos que tener en nuestro espíritu, en nuestro hombre interior. Así vengan las flechas de punta. Avancemos con el escudo de la fe porque vamos a salir victoriosos siempre en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo crees? Aleluya. Apodérate de lo que el Señor nos dice en su palabra. Muy bien. Sin dominio propio en la espiritualidad, uno puede terminar viviendo una vida completamente religiosa, llena de privaciones, sin sentido y preso de la frustración. Ese fue el último concepto que les leí recién. ¿De dónde sacamos ese concepto? Colosenses, capítulo 2, verso 20. Recuerdan que esa fue la última parte que compartimos en el mensaje pasado. Lo voy a leer solamente el texto y después vamos a entrar en el desglose o el exégesis del versículo 23. Porque los anteriores ya los explicamos, inclusive compartimos un video de la película El abogado del diablo. ¿Se acuerdan cuando vimos ese video? Que tenía que ver con este versículo, con estos versículos. Allí dice, verso 20, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como, no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Simplemente costumbres, enseñanzas y reglamentos de hombres que se destruyen con el uso. Es decir, no son palabra de Dios. Pueden tener un tinte de religiosidad, pueden tener un tinte de espiritualidad, porque parecen muy, muy espirituales esas pseudo verdades que nos pueden estar enseñando desde un espacio religioso, pero son enseñanzas de hombre. Son enseñanzas humanas, son mandatos de hombres que nosotros muchas veces cumplimos engañadamente porque creemos que haciendo eso estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Estas cosas, estas prohibiciones, estas castraciones que se hacen desde la religión muchas veces, dice en el verso 23, preste mucha atención a lo que dice este versículo, podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación de uno mismo y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Fíjense qué tremendo lo que dice ese texto. O sea, guardar costumbres, mandatos de hombres, ser un religioso, prohibirte de un montón de cosas que te dicen los hombres, no Dios. Estamos hablando de lo que los hombres dicen. Cosas como, por ejemplo, no comas esto, no toques aquello, no miras a esto otro. Y cuestiones que las podríamos vivir con toda libertad en Cristo Jesús, ¿sí? Con dominio propio, por supuesto. Cuando nosotros nos entregamos a esa vida de dogmas, imposiciones, de doctrinas, que no
no contienen ningún razonamiento bíblico, ¿sí? Por eso son dogmáticos muchas veces, son cuestiones que son enseñanzas que son incuestionables, por eso se llaman dogmas, ¿sí? Cuando nosotros nos dejamos guiar por ese tipo de enseñanzas, podemos caer en esta devoción de religiosa abnegación, tal como dice el versículo 23. Leamos de nuevo allí. Estas cosas, estas prohibiciones, todas estas cosas y mandatos de hombres podrán parecer sabias, dice el texto. Exigen una gran devoción, una religiosa abnegación de uno mismo y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. O sea, la regeneración del corazón no se va a producir nunca por decretos religiosos, no se va a producir nunca por imposiciones de enseñanzas dogmáticas. La regeneración del corazón, la mente no se renueva, ¿sí?, por imposiciones de mandatos humanos, sino por la intervención del Espíritu Santo de Dios, que renueva el espíritu de nuestra mente, que cambia nuestra manera de pensar y cambia nuestra naturaleza espiritual. Se produce una transformación profunda desde el hombre interior hacia afuera, no de afuera hacia adentro. La vida religiosa es una vida estética, es una vida que muchas veces se presenta por fuera, como Jesús le recriminó a los religiosos de su época, diciéndoles: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera se ven muy bonitos, pero dentro están llenos de huesos secos. Entonces, a esto se refiere Pablo también cuando dice claramente que todos estos mandatos religiosos, todas estas cosas que revisten cierta abnegación religiosa, ¿sí?, religiosa abnegación, como dice el texto, no va a cambiar los malos deseos del corazón. No lo va a cambiar eso. Entonces, la persona que vive bajo estos preceptos es una persona que vive en frustración, ¿sí? Suma frustración día con día, porque se esfuerza para llegar a esa vara, para poder cada día tratar de agradar a Dios a través de hacer cosas y no de ser. Confunde hacer con ser. Esa es la diferencia entre el religioso y aquel hombre que es espiritual. Quiero leerle ese mismo versículo en varias versiones. Fíjense, en la Reina Valera cómo lo dice. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen valor alguno. O sea, parecen muy bonitos, muy religiosos, muy justos, muy santos. Pareciera todo eso, pero parece, pero no es. Parece, pero no es. Eso no produce nada, ningún cambio en los apetitos de la carne. La TLA dice: no se puede negar que son útiles porque enseñan acerca de conducta religiosa, la humildad, el dominio del cuerpo. O sea, sobre esas cosas podríamos rescatar algo positivo. Pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. O sea, si no hay regeneración en el corazón del hombre, si no hay regeneración y resucitamiento del hombre interior, no habrá cambio de naturaleza. Entonces vamos a estar todo el tiempo de manera impositiva viviendo los mandatos de Dios de manera desagradable. ¿Quién puede ser feliz así? ¿Quién puede ser feliz así? Entonces el cristiano que vive de esa manera, vive frustrado, vive una vida espiritualmente sin sentido, ¿sí? Se siente que vive una vida sin propósito. Muchos de ellos caen en depresión, van al psicólogo y el psicólogo dice: ¿y qué hace usted de su vida? ¿Cómo es su día? ¿Cómo es la cotidianeidad que usted vive? Y bueno, yo me levanto por la mañana, leo la Biblia. Ah, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano, voy a la iglesia toda la semana. Ah, qué bien. ¿Y le hace bien ir a la iglesia? ¿Se siente feliz cuando usted va a la iglesia? Y la verdad que yo voy a la iglesia y vuelvo peor porque me siento juzgado, me siento indigno, me siento condenado. Pues entonces, ¿para qué va a la iglesia? Si no lo hace feliz, ¿a qué va? Esos razonamientos son los que están sacando a muchas personas de vivir una vida en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque han escuchado un evangelio religioso y no un evangelio de Cristo espiritual. ¿Recuerdan que hablábamos la vez pasada de aquellos que reciben otro evangelio, otro Jesús y otro espíritu? ¿Sí? Primera de Corintios 11, versículo 3. Otro evangelio, otro Jesús y otro espíritu. Segunda Corintios 11. Ese es el peligro que muchas veces acontece en la vida de los cristianos. Colosenses 2:23 en la NTV dice:
podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación de uno mismo y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. O sea, se repite todo el tiempo este concepto de que la vida religiosa de abnegación y de sacrificar el cuerpo, y si no hay realmente en el hombre interior una convicción de que estás haciendo la voluntad de Dios y que estás buscando en Él el poder para destruir las obras de la carne, pues entonces con tu esfuerzo personal no lo vas a poder lograr. No es por esfuerzo propio, es por dominio propio. ¿Recuerdan que en el primer mensaje hablábamos de esto? De que muchas personas viven un cristianismo por esfuerzo propio. Eso te va a frustrar. Eso no sirve. Esa es la vida religiosa. No se debe vivir un cristianismo por esfuerzo propio. Se debe vivir un cristianismo por dominio propio. Dominio propio que va a venir gracias al Espíritu Santo y gracias al conocimiento de la voluntad de Dios a través de su palabra. Estas cosas que no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne, como acabamos de leer, que son mandatos de hombres, enseñanzas y doctrinas humanas, son eso. Dice el texto que se terminan cayendo en desuso por el propio uso. Pasan los tiempos y esas cosas terminan quedando en la historia. ¿Sí? Quedan en la historia y caen en desuso porque producen eso, frustración tras frustración en la vida de las personas. Entonces, esas enseñanzas religiosas no son palabra de Dios. ¿Por qué? Claramente no son palabra de Dios, porque la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no cae en desuso. La palabra de Dios no deja de estar vigente. La palabra de Dios no caduca. La palabra de Dios se sostiene en el tiempo eternamente porque es la palabra del Dios inmutable, aquel que es ayer y hoy y siempre el mismo. No hay en él inmutabilidad. No hay en él, cambios. Él es inmutable. No hay en él no hay sombra de variación. Él es uno y único y constante en su naturaleza por siempre. Esto es lo que muchas veces lleva a las personas a preguntarse, y entonces, ¿qué está bien hacer o no hacer en cuanto a guardar ciertos mandamientos que parecen espirituales? ¿Qué estaría bien hacer o no hacer? Porque hay ciertas cosas que se nos enseñan que parecen muy espirituales en ciertos lugares, ¿sí? Para no ser objetivo en eso ni descalificar a nadie. Estoy dando un ejemplo general. Muchos cristianos escuchan eso y se les dice, por ejemplo, usted no puede usar botones color rojo para no condenar a nadie con ninguna falsa creencia, ¿sí? Usted no puede usar camisas con botones color rojo. ¿Y por qué no puede usar camisas con botones rojos? Y porque nuestra institución, desde hace 200 años, que guarda esta costumbre santa, ¿sí? Y nos dan argumentos que son humanos. No nos dicen, es la palabra de Dios que dice y sostiene tal cosa. Aún así, hay algunas cosas que se desprenden de la palabra de Dios que también podrían caer en una situación parecida. Veamos un ejemplo. Romanos capítulo 14, versículo 5. ¿Qué dice allí? El apóstol Pablo habla en un momento de transición. No nos olvidemos que Romanos y Hebreos, esos dos libros de la Biblia, Romanos y Hebreos, son libros transicionales. Es decir, Hebreos es un libro que fue escrito para los hebreos, para que los hebreos comprendan la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Romanos es un libro escrito para los gentiles, para que los gentiles entiendan que Dios ha hecho un nuevo pacto de gracia para toda la humanidad, que vino de los judíos, la salvación que vino de los judíos del antiguo pacto, transicionando al nuevo pacto. Entonces, la iglesia primitiva, aquí cuando Pablo le está hablando en Romanos capítulo 14, le está hablando de esos primeros cristianos que estaban tratando de entender qué estaba bien hacer o qué estaba mal hacer o dejar de hacer. Había como una confusión de ciertas cosas. Había una línea judaizante que decían que tenían que guardar la ley de Moisés, otros que no tenían que hacerlo. Entonces se caía en una confusión. Entonces Pablo trae luz sobre eso y dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días.
cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pecado no es, entonces, según Pablo, guardar un solo día para el Señor o guardar todos los días. No es eso lo que Pablo pone en discusión. Comer o dejar de comer. Ustedes si leen todo el contexto ahí van a ver que habla de comida, de guardar un día, de ciertas cosas, ¿no? Que tenían que ver con costumbres o con leyes del Antiguo Pacto. Comer o dejar de comer ciertos alimentos, eso no era pecado, sino que pecado era no estar plenamente convencido de estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Pablo lo argumenta. Él dice, porque todo lo que procede de duda es pecado. ¿Dónde dice esto Pablo? Romanos 14, 23. Estamos en el mismo capítulo 14, unos versículos más adelante, en el contexto de este mismo tema, Pablo dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado. El que duda sobre lo que come es condenado. ¿Por qué es condenado aquel que duda sobre lo que come o sobre que guarda un día o guarda todos los días, le da lo mismo? ¿Por qué sería condenado? Porque no lo hace con fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1, la fe es convicción y certeza. Convicción y certeza es la convicción de la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice allí en Hebreos 11:1, hablando de la fe. Entonces Pablo dice que el que no hace las cosas con fe, es decir, con convicción, aquel que está dudando de lo que hace, está pecando cuando lo hace dudando. Eso es lo que en el fondo está explicando el apóstol Pablo en estos versículos. Y termina el versículo 23 diciendo, y todo lo que no proviene de fe, todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Te das cuenta? Entonces el problema no es que comas, que no comas, que guarde un día, que guardes todo, que hagas esto, que hagas aquello. No está ahí. El fondo de la cuestión no es ese. Ese no es el problema. El problema es que cuando tú haces algo, no estés plenamente convencido de que estás haciendo la voluntad de Dios. Ese es el problema. Por eso Pablo les dice a los de Roma, a los gentiles cristianos de Roma, les dice, reciban a los débiles en la fe. No entren en contiendas con ellos. No se pongan a discutir cosas y banalidades. Tú que te sientes fortalecido en la fe, que tienes una convicción, que tienes seguridad de que está bien que comas cualquier cosa, que comas cualquier comida, porque tomándola con acción de gracias todo es santificado, como dice el apóstol Pablo, como enseña allí en la palabra. Si tú estás seguro y estás en paz con eso, hazlo para ti mismo, porque si tú haces que tu hermano caiga en pecado, cuando te ve a ti comer de todo, estás haciendo un daño al otro. Entonces, delante del otro, cuídate, recíbelo, comparte con él lo que él come, y cuando te quedes solo, come lo que tú quieras, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema lo tiene aquel que todavía no termina de comprender cómo funcionan todos estos mecanismos de transición entre la ley y la gracia. Entonces no tengas problema con él, no discutas con él, no lo descalifiques, no lo ofendas, no lo lastimes, no lo trates mal. Al contrario, acomódate a él. Acomódate a él. Tú tienes libertad en Cristo, disfrútala cuando estés solo. Cuando estés con tu hermano, cuídate, para que tu hermano no caiga en prejuicios, en condenación, y él termine siendo afectado por la situación. ¿Me explico? Entonces, el fondo de la cuestión es la convicción. Yo debo estar convencido de que estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Y de dónde proviene tal convicción? Pues del conocimiento de la palabra de Dios, del conocimiento de la voluntad de Dios expresada en su palabra. Ese es el lugar donde yo voy a encontrar argumentos convincentes de lo que yo debo o no debo hacer como cristiano. Entonces, toda esa discusión o esa confusión que se suele dar en que qué es lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer, lo que sí está bien o lo que está mal, todo lo vamos a hacer, todas esas respuestas que necesitamos las vamos a encontrar en la palabra de Dios. Amén. Romanos 14, 23 en la NTV, fíjense cómo lo dice. Ese mismo versículo, pero en la NTV. Dice, pero si tienes dudas acerca de si debes o no debes comer algo en particular,
entonces es pecado comerlo. Pues no eres, fíjense lo que dice, no eres fiel a tus convicciones. No eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Así es sencillo. Si tú estás ahí como que, ¿vieron que a veces pecamos justificando el pecado? Le buscamos la vuelta, a ver cómo podemos justificar de que es que yo lo hago porque, bueno, por esto, por aquello. Hay gente que justifica el pecado. Le busca la vuelta para justificarlo. Pero el pecado no puede ser justificado. El pecado es pecado y va a ser siempre pecado y no puede ser justificado. Lo que sí es razonable es nuestro estado físico, almático o espiritual. Eso sí lo podemos entender, lo podemos razonar, lo podemos comprender y a hoy estamos entendiendo que es importante entonces que todo lo que yo haga o deje de hacer tiene que ser porque lo comprendo, porque lo entiendo, porque hay argumentos claros desde la palabra de Dios en mi mente, no desde la religiosidad. No desde una vida religiosa e hipócrita, maquillada de cristiana, pero por dentro estoy lleno de huesos secos. ¿No es esa la forma en que Dios quiere que nosotros, los hijos de Dios, vivamos nuestra espiritualidad? ¿Sí? Es lamentable cuando vemos personas, muy lamentable, cuando vemos personas que maquillan su vida espiritual y se muestran a los demás como esos sepulcros blanqueados que decía Jesús, muy lindos, muy hermosos por fuera, ¿sí? Son muy simpáticos, personas muy sociables, muy carismáticas y demás, pero realmente en el corazón hay algo que está podrido, hay algo que no está bien, hay algo que no está alineado con la voluntad de Dios. Y esa naturaleza tarde o temprano sale, aflora y domina al hombre. Y domina al hombre. Y cuando el hombre se siente dominado por eso, trata de justificar eso. ¿Cómo lo justifican algunos? Y bueno, Dios sabe que la carne es débil, que... Sí, ¿lo dice la Biblia? Sí, lo dice. Dice la Biblia que el cuerpo, la carne es débil, pero no el espíritu. El espíritu está dispuesto, dijo Jesús. Cuando habló de eso Jesús, se refirió a aquellos que se habían dormido en el momento en que habían ido al monte a orar, y cuando regresa Jesús con ellos, los encuentra durmiendo. Entonces les dijo, estén vigilantes, velen, vigilen, estén atentos, estén despiertos, estén alertas, porque la carne es débil, mas el espíritu está dispuesto. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante las flaquezas? Estar alertas, no proveer para los deseos de la carne. ¿Cuándo proveemos para los deseos de la carne? Cuando empezamos a buscar argumentos que justifiquen eso. ¿Sí? Empezamos a buscar argumentos que justifiquen eso, entonces el argumento se establece en nuestro sistema de creencia y creemos que está bien que hagamos eso porque, bueno, nos merecemos, nos hace feliz, nos hace falta, el cuerpo nos pide y empezamos a encontrar un montón de justificaciones para hacer lo que no debemos, lo que después nos hace sentir frustrados, vacíos, sin sentido, se rompe la comunión con Dios y empezamos a tener un montón de problemas como consecuencia. Entonces, la persona que se deja guiar por todos estos modelos religiosos que muchas veces se imponen a la vida de los cristianos, es una persona que termina confundiendo, como dije recién, el hacer con el ser. Creen que para ser agradables a Dios hay que hacer. Y justamente la misma oración lo dice. Para ser agradables a Dios, para ser, repito, agradables a Dios, hay que ser. Simplemente hay que ser agradable a Dios. ¿Y quién es aquel que agrada a Dios? Romanos capítulo 12, verso 2, dice que todo aquel que renueva el espíritu de su mente, comprende la voluntad de Dios, la aprueba y la lleva a cabo, es una persona que agrada a Dios. Es un verdadero adorador que agrada a Dios. Bien. Estoy tratando de ir rápido porque todavía nos queda un pedacito de la predicación y quiero que hoy la terminemos, ¿sí? ¿Cómo seremos libres de este peligro, de no caer, de la tentación de caer en una vida religiosa o de apariencias y no una vida del ser espiritual, de ser verdaderamente hijos de Dios, de ser esencial y estructuralmente personas espirituales que dominan sobre el alma y sobre el cuerpo? ¿Cómo hacemos para no caer en la tentación de esa vida religiosa de apariencias, como dije, que atenta contra qué cosas? Atenta contra nuestro desarrollo espiritual y contra nuestro crecimiento. Una persona que entra en ese estado no crece espiritualmente. Es imposible que crezca,
porque está atado a las normas religiosas que lo encarcelaron. Entonces se acostumbra, naturaliza la vida de apariencias, naturaliza la vida estética, la vida de apariencias, solamente lo naturaliza. Caemos entonces en el peligro de dejar de ser espirituales y empezar a ser espiritualistas. Dejamos de ser espirituales para ser espiritualistas. Nuestra relación con Dios se empieza a agrietar, a romper, a enfriar, a entibiar. Se empieza a ver de alguna manera obstruida por causa de vivir esa vida aparente y no esencialmente espiritual. ¿Cómo hago entonces? Si estoy en ese estado, ¿cómo hago para salir de ahí? Y si no estoy en ese estado y estoy queriendo crecer, estoy queriendo desarrollar dominio propio en mi vida, ¿cómo hago? Porque estoy entendiendo que el dominio propio es sumamente importante en todas las áreas de mi vida. Ok, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Fíjense esa primera oración. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado, Dios nos ha concedido, Dios nos ha entregado, Dios nos ha regalado, Dios nos ha compartido por gracia, sin precio alguno por pagar. Como les digo siempre, esto es tan maravilloso, esta es la gracia de Dios. Dios te dio, dice. Dios nos ha dado a todos nosotros todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo. Entonces tenemos que descubrir cómo. Si Dios nos lo dio, lo que me está faltando, si no lo estoy viviendo, es descubrir cómo. Todo esto que Dios nos ha dado, lo recibimos, escuche bien, al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Entonces, todo lo que necesitamos lo recibimos al llegar a conocer, dice el texto. Todo lo que necesitamos lo recibimos previo conocimiento. O sea, yo debo primero conocer a aquel que me dio todo para que yo pueda vivir una vida de rectitud. Debo conocerlo a Él, lo cual significa conocer su voluntad, lo que Dios piensa, lo que Dios siente, lo que Dios quiere para mi vida, su propósito para con mi vida. Debo conocerlo a Él principal y fundamentalmente. Primero conocemos entonces y luego recibimos. Por favor, preste atención a ese orden. Primero conocemos y luego recibimos todo lo que tenemos que recibir para vivir una vida recta, como dice el texto. Conocimiento que nos va a llevar a nosotros principalmente a conocer a Dios, su naturaleza, sus promesas, sus atributos. Es importante el conocimiento, entonces, de aquel. Cuando dice aquel, se está refiriendo a una persona, aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Está hablando del Señor, de nuestro Dios, de sus atributos. Por ejemplo, para hacer una pregunta rápida, concreta y que después quizás les va a quedar esto como tarea para la casa. En teología sistemática, cuando se estudia teología sistemática, se estudia los atributos de Dios. Y dentro de los atributos de Dios se discriminan dos tipos de atributos. Unos que son transferibles y otros que son intransferibles. ¿Sí? ¿Cuáles son los atributos intransferibles de Dios? Son aquellos que Dios no ha transferido ni transferirá jamás a su creación, como nosotros las criaturas de Dios, nosotros los hijos de Dios, no nos va a transferir jamás. Por ejemplo, nosotros no somos omniscientes, eso es un atributo divino. Nosotros no somos omnipotentes, eso es solamente un atributo divino. Nosotros no somos omniscientes, no sabemos todas las cosas, eso es solo un atributo divino. Y son atributos intransferibles. Pero hay otros atributos de Dios que son transferibles. Hay muchos que son transferibles, por eso digo que les queda como tarea de investigación.
Por ejemplo, Dios es un Dios creativo. ¿Dios nos transfirió esa creatividad a nosotros, los humanos? Sí, todos los humanos somos creativos. El arte es parte de esa gracia que Dios le concedió al ser humano. Todas las expresiones artísticas, toda la creatividad que hay en el ser humano es impresionante. En la pintura, en la música, en distintos tipos de artes y artesanías, esculturas y cosas que el ser humano crea, y nunca una es igual a otra. Nunca una cosa es igual a otra, a menos que sea hecho en serie, ¿sí? En una fábrica, pero ni aún así, ni aún así. Todo lo que sea creatividad humana, nunca una creación es igual a la otra. Pueden ser casi iguales, pero nunca son iguales, porque participa la mano humana. Entonces, Dios nos transfirió la creatividad. Dios nos transfirió el atributo del amor. Por ejemplo, nosotros podemos amar con el amor de Dios, como dice Romanos 5:5. Él derramó su amor en nuestros corazones. Y con ese amor nosotros podemos amar, no solo con el amor eros y filio, sino también con el amor ágape, porque fue un atributo divino que fue transferido a nosotros, los hijos de Dios. Pueden así, de esa manera, ustedes ir conociendo muchos atributos de Dios transferibles, y cuando nosotros conocemos a aquel, es decir, aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, cuando lo empezamos a conocer, conocemos sus atributos, sus promesas, su naturaleza y todo lo que Él nos participó a nosotros por medio de esa naturaleza que nos impartió, naturaleza divina que nos impartió, nosotros podemos alcanzar las promesas divinas, podemos crecer espiritualmente, podemos vivir esa vida de rectitud que aquí expresa en este versículo. Repito el versículo. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. No nos falta nada. En Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel. Entonces, ¿en qué me tengo que ocupar? En conocer a aquel. Aquel que me llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Tenemos que conocer a Dios, entrar en su manera de pensar, en su manera de ver las cosas. ¿Y dónde voy a descubrir todo eso? Pues en su palabra. Cuando yo encuentre el conocimiento en su palabra, con lo que me voy a encontrar es con argumentos, potentes argumentos, poderosos argumentos de sabiduría divina, sabiduría de lo alto, que me va a ayudar a mí a ordenar mis pensamientos, mis sentimientos y mis conductas a partir de la renovación de mi entendimiento. Cuando conozco a aquel, cuando conozco su voluntad, cuando empiezo a saber qué es lo que Dios espera de mí y quiere de mí. El versículo 4 dice, del mismo texto que estamos leyendo, dice, debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Apodérate de esto, por favor, porque Dios te está hablando a ti. A ti te está hablando y te está diciendo que Él te ha dado grandes y poderosas promesas, preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes, todos nosotros, participemos de la naturaleza divina. Ahí están los atributos transferibles. Los atributos de Dios transferibles a nosotros. Participamos de la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Y de esa manera, dice, escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Es decir, que sus promesas hacen posible que participemos de la naturaleza divina. ¿Qué es participar? Fundamentalmente, originalmente, la génesis de esto de participar de la naturaleza divina. ¿Cómo comienzo yo a participar de esa naturaleza? Pues por medio de su Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo me es impartido, yo comienzo a ser parte del cuerpo de Cristo y Cristo parte de mí. Entonces comienzo a participar de la naturaleza de Dios, porque se me mete Dios en todas las células de mi ser. Dios se me mete para llenarme. Dios se mete en mí para llenarme, para saturarme de su presencia. Es lo que Él desea hacer con cada uno de sus hijos. Por eso Efesios 5:8 dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo y para que eso ocurra, yo debo permitirlo.
permitan que el Espíritu Santo los llene y los controle, dice el texto en la TLA. Es decir, que el control, el dominio propio que el Espíritu Santo va a traer a mi vida va a ser por medio de esa apertura que yo voy a tener. Si yo le digo a Dios que no, si yo lo resisto a Dios, si yo lo rechazo a Dios, pues Dios no va a hacer nada. Dios se va a quedar quieto allí esperando que yo entienda, que entre en el conocimiento. Y una vez que yo conozca y entienda su voluntad y la acepte, Él va a entrar en acción. Amén. En vista de todo esto, dice el apóstol Pedro en el siguiente versículo, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento y el conocimiento con control propio. Ahí está otra vez esta secuencia que yo les decía la vez pasada, que no está puesta por casualidad. El control propio viene a estar después del amor y viene a estar después del conocimiento. Pongamos otra vez en pantalla ese versículo, por favor. En vista de todo esto que veníamos hablando, las promesas de Dios, el poder de Dios, la participación de su naturaleza, etc., en vista de todo esto, esforcémonos al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio. O sea, una cosa es consecuencia de la otra, una cosa viene a ser consecuente de la otra. El dominio propio, el control propio, no va a venir completamente a mi vida sin conocimiento. Tiene que haber conocimiento, tienen que haber argumentos fuertes, firmes en mi corazón espiritual, en mi mente, para que yo pueda hacer lo que ahora tengo convicción de que es la voluntad de Dios. Amén. ¿Cómo me esfuerzo? Al máximo. ¿Cómo responder a las promesas de Dios para el cumplimiento de todo esto? Complementando nuestra fe, dice el texto que acabamos de leer. Complementando nuestra fe. ¿Con qué la complementamos? Con una abundante provisión de excelencia moral. Con una conducta cristiana ejemplar, eso es lo que está diciendo. ¿Y cómo logro tener esa conducta ejemplar? O sea, ¿cómo logro dominio propio sobre mi conducta? ¿Cómo logro tener esa excelencia moral en mi vida? Con conocimiento. Con conocimiento, ¿qué dará como resultado el conocimiento? Dominio propio. Eso dice el texto. Si yo obtengo el conocimiento de la voluntad de Dios y cómo funcionan todas las cosas en la vida espiritual, cómo funciona todo en Cristo Jesús, ese conocimiento va a traer a mi vida dominio propio y voy a poder tener esa vida de excelencia moral. Una cosa va de la mano de la otra. Me lleno entonces del Espíritu Santo, como dijimos en el primer mensaje, me lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, ¿qué hace como consecuencia? Me llena de conocimiento, porque no hay conocimiento sin el Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo el apóstol le decía a los hermanos de Éfeso que estaba orando por ellos para que Dios les dé espíritu de sabiduría, de conocimiento y revelación? Estaba orando para que el Espíritu Santo les iluminara el entendimiento, dice. Les alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que puedan saber. Es decir, los de Éfeso ya eran cristianos. Era una iglesia llena de amor y de fe, dice el apóstol Pablo. Les reconoce esas virtudes, pero todavía habían cosas que no tenían. ¿Qué les faltaba? Conocimiento. Y por ser una iglesia sin conocimiento, era una iglesia que muchas veces era llevada por el alma, otras veces por la carne, otras veces por el espíritu, entonces andaban medio a los tumbos por ahí. Y finalmente terminaron bastante mal la iglesia de Éfeso porque terminaron cayendo en tibieza espiritual. Eso nos habla Apocalipsis acerca de esta iglesia. ¿Es esa la voluntad de Dios? No. Dios quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Es lo más sencillo de todo. Esto sí que es muy sencillo, porque esto pareciera a veces que se comienzan a enredar ciertas opiniones sobre la llenura del Espíritu Santo y opiniones de aquí y de allá, pero realmente la Biblia es sencilla al responder eso, muy sencilla y muy clara. Lucas 11:13, ¿qué dice allí? Lucas capítulo 11, verso 13. Jesús está hablando de esto, ¿eh? Esto no lo está hablando ningún maestro bíblico, ningún rabino de estos tiempos, no. Este es el mismo Señor Jesucristo que dice estas palabras. Pues si vosotros, siendo malos, les hablaba a los hombres de su época, malos padres, ¿no? Porque estaba poniendo, por ejemplo, a los padres, cuando los hijos le piden cosas,
Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así de sencillo. Así de sencillo. Pídelo y lo tendrás. El Espíritu Santo no se le niega a nadie. Esta es la regla de oro, dijo Jesús. El que pide, recibe. Y se estaba refiriendo a esto. Muchas veces se toma ese texto para querer argumentar o defender posturas de la oración, el poder de la oración, como se dice muchas veces, cosa que no existe. La oración no tiene poder. Lo que tiene poder es el Dios vivo que responde a la oración, ¿sí? Porque si no, la oración de un hinduista tendría poder. La oración de un animista tendría poder. La oración de un islamista, o sea, distintas religiones de la tierra tendrían poder. No, no es la oración lo que tiene poder. Lo que tiene poder es el Dios vivo a quien se le ora. Si yo oro a un Dios vivo, no a un ídolo, no a un Dios muerto, sino que a un Dios vivo que tiene poder, ese Dios es el que tiene el poder en la oración. Yo voy a ser poderoso en la oración cuando ore al Dios correcto, al Dios vivo, todopoderoso. Bien, ¿qué dice el Señor? ¿Es difícil llenarse del Espíritu Santo? ¿Hay que pagar algún precio? ¿Hay que hacer algún sacrificio? ¿Hay que hacer alguna manda? ¿Hay que hacer alguna peregrinación? ¿Flagelarse el cuerpo? ¿Crucificarse? Nada. Se recibe por fe. Se pide y se recibe. Así de sencillo, dijo el Señor Jesucristo. Si ustedes siendo malos, los hombres de esta tierra, cuando vuestros hijos les piden cosas, ustedes, aún siendo malos, ¿qué le dan a sus hijos cuando les piden pan? ¿Le dan una piedra, dijo Jesús? Claro que no. Entonces, ¿qué les hace pensar a ustedes? Esto sería parafraseando las palabras de Jesús. ¿Qué les hace pensar a ustedes? Que Dios les negaría al Espíritu Santo. ¿Qué les hace pensar eso a ustedes? Olvídense. Cuando a Dios se le pide el Espíritu Santo viene. Ay, pero es que yo no me lo merezco, que no soy digno, que yo estoy en pecado. ¿Y cómo quieres salir de esa indignidad y de ese estado de pecado sin el Espíritu Santo? Es imposible. La manera de salir de ese estado es recibiendo primero el Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo te abre los ojos del entendimiento y te da conocimiento. Y cuando viene el conocimiento, por consecuencia, cuando Él te da a conocer el corazón del Padre, tú comienzas a entender la voluntad de Dios y con el mismo poder del Espíritu Santo que te está llenando, comienzas a ser obediente y a tener dominio propio. Amén. ¿Te das cuenta cómo es el mecanismo, cómo funciona todo esto? Es así de sencillo. No es tan complicado. No es tan complicado. Vamos a cerrar leyendo justamente y argumentando lo que estamos diciendo acerca de, no se trata de lo que hago, ni siquiera se trata de quién soy. Se trata de la autoridad del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Saben quién estaba el día que Jesús fue a bautizarse al río Jordán? ¿Quién estaba presente entre la multitud? Satanás, el diablo. El texto cuando uno lee el texto del bautismo de Jesús, no encuentra a Satanás allí, en ese texto. No lo encuentra. No dice expresamente, explícitamente, y Satanás viendo lo que ocurría en el río Jordán con Jesús, el bautismo, etcétera, etcétera. No dice nada de eso. Pero entonces, ¿cómo sabemos que Satanás estaba allí viendo y escuchando, siendo testigo de lo que estaba sucediendo? Pues porque en el capítulo siguiente, eso sucede en el capítulo 3 de Lucas. En el capítulo 4, o sea, sale del río, dice Jesús sale del bautismo, y es llevado al desierto para estar 40 días y 40 noches en el desierto. ¿Y quién vino a tentarlo estando en el desierto? Satanás, el diablo. ¿Qué fue lo que Dios había dicho estando en las aguas del río Jordán sobre Jesús? ¿Se acuerdan? Que dice que él entró a las aguas y habiendo orado, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía, ¿qué cosa decía? Este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, este es mi escogido. Este es el que viene a cumplir con la misión. Este es mi Hijo. Entonces, cuando Satanás viene a hablar con Jesús ahí en el desierto, ¿qué es lo primero que le cuestiona? Si tú eres el Hijo de Dios, le dijo Satanás, si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan, porque sabía que tenía hambre. O sea, ¿dónde estaba entonces Satanás en el momento del bautismo de Jesús cuando se escuchó la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado? Estaba escuchando, estaba allí presente, observando esa situación. Por eso es que después fue a cuestionar eso. Ah, así que tú eres el Hijo de Dios. Así que tú eres el Hijo de Dios. Bueno, si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y leamos qué contestó Jesús. Acá Jesús, lleno del Espíritu Santo, eso dice el texto, lleno del Espíritu Santo, es decir, ahora un hombre bajo el dominio del Espíritu Santo, con dominio propio. Dice el versículo 1 de Lucas 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde había sido bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto, por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, había estado escuchando, este diablucho había estado escuchando allí en el río lo que se había dicho de él. Entonces viene y le cuestiona eso, la identidad de Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y sigue escuchando cómo responde Jesús. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero, la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, otra vez, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿cómo insistía, sobre este tema? Échate de aquí abajo porque escrito está. Y aquí Satanás le cita el Salmo 91. Le dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, porque escrito está, le dice Satanás, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, o escrito está, que es lo mismo, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. Amén. Un cristiano lleno del Espíritu Santo como Jesús es un cristiano que tiene dominio, tiene gobierno sobre la tentación, sobre los ataques del enemigo. No es como una ciudad sin murallas que está vulnerable a cualquier ataque de Satanás o a cualquier tentación de la carne, cualquier necesidad física. No es una persona que está débil frente a las tentaciones, sino que es una persona que se ha fortalecido, no solo por la llenura del Espíritu Santo, sino por el conocimiento de lo que escrito está. ¿Me estoy explicando? Por el conocimiento de lo que escrito está. Entonces el dominio propio y el gobierno de toda la situación que estaba viviendo Jesús en el desierto se produce absolutamente. Se produce absolutamente en ese momento sobre el ataque del enemigo. Entonces, ¿qué me enseña esto? Que si yo me lleno del Espíritu, me estoy llenando del conocimiento, porque es el Espíritu el que me da el conocimiento de aquel que me llamó. Y si me lleno del conocimiento, también me lleno del Espíritu. ¿Cómo es esto? Déjeme cerrar con este concepto, por favor, que es muy importante. Jesús
dijo en Juan 6:63, dijo estas palabras. Juan 6:63. Solo el Espíritu, con mayúscula, es decir, solo el Espíritu Santo, da vida eterna. Los esfuerzos humanos, la religiosidad, como estábamos viendo más temprano, no logran nada. Solo el Espíritu Santo da vida eterna. Los esfuerzos religiosos, la abnegación religiosa, la estética espiritual que pudiésemos aplicar a nuestra vida sin que el Espíritu Santo esté realmente llenándonos y gobernándonos, no sirven de nada, dijo Jesús. Y luego escuche lo que dijo. Y las palabras que yo les he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Entonces, ¿de qué me lleno cuando me lleno de la palabra? Me lleno del Espíritu, porque la palabra es vida y espíritu. Dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Qué espíritu iba a ser? Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, si yo me lleno del conocimiento de la palabra, me lleno del Espíritu. Si me lleno del Espíritu, me lleno del conocimiento de la palabra. Es decir, es una retroalimentación que se da en nuestras vidas cuando yo oro y leo. Oro para llenarme del Espíritu Santo y leo, medito en las Escrituras y en la voluntad de Dios. Eso es orar sin cesar. Eso es orar sin cesar. La palabra orar es dialogar con Dios. Y si es un diálogo, es una ida y vuelta. Yo digo, yo hablo y Dios contesta. ¿Cómo puedo entonces orar sin cesar? De esa manera. Yo oro, yo hablo con Dios, le cuento todas las cosas que quiero contarle a Dios y Dios me responde. ¿Y cómo me responde Dios? A través de su palabra. ¿Te das cuenta? Te llenas del Espíritu, te llenas de conocimiento. Te llenas de conocimiento, te llenas del Espíritu. Es una retroalimentación. Todo el tiempo se está retroalimentando nuestra vida cuando la vivimos de esa manera. Eso es lo que hará de nosotros hombres y mujeres de gobierno, de reino. Vamos a gobernar y reinar sobre las circunstancias que nos presente la carne, los apetitos de la carne, como el hambre en el desierto, los ataques y embates del enemigo y todas las corrientes de este mundo que el enemigo está influyendo en ellos para poder levantar doctrinas de demonios, enseñanzas y doctrinas de demonios en el mundo. Todo eso que viene contra nuestra vida, atenta contra nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento, lo vamos a dominar y lo vamos a tener bajo nuestro pie y bajo nuestro gobierno por la llenura del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Eso es sumamente importante. Dominio propio tiene que ver con eso. Entendimos entonces en estos 3 mensajes que el dominio propio es sumamente importante, sumamente vital para nuestras vidas. Esto es una vida en victoria cuando nos sujetamos al Espíritu Santo. Nos sujetamos al Espíritu de Dios, nos sujetamos al Espíritu de la palabra, nos sujetamos a su voluntad. El que hace esto, dice Santiago 4:7, el que se somete a Dios y obedece a Dios, puede resistir al enemigo y el enemigo huirá de él. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros somos llamados entonces a salir de las estaciones de la miserabilidad, las estaciones del estancamiento, las estaciones de la religiosidad. Esas no son estaciones para que nosotros nos quedemos a vivir, las estaciones de la carnalidad, de la emocionalidad, el emocionalismo, no son estaciones para que nosotros nos quedemos a vivir. Podemos pasar por ahí, por supuesto. En nuestro crecimiento podemos ir pasando por distintas estaciones, pero vamos avanzando hacia la excelencia del conocimiento que es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias al Señor por esto que nos ha regalado Él en esta tarde. Gloria a Dios, que podamos atesorar este conocimiento, podamos quedar meditando este conocimiento, esto que Dios nos ha entregado. Cuando se suba el mensaje, volvamos a escucharlo, meditemos en cada cosa, porque esto traerá verdadero
desarrollo de inteligencia espiritual en nuestra vida. Vamos a crecer en Cristo y vamos a vivir cada día más conforme a su voluntad. Amados, damos gracias al Señor. Padre bueno, en el precioso nombre de Jesús te agradecemos en esta tarde que nos hayas permitido este espacio y este privilegio de poder oír tu voz, tu palabra, Señor. No nos interesa saber más que tu palabra, no nos interesan los pensamientos de los hombres ni las cosas que nosotros personalmente podamos reflexionar, sino solo tu palabra. Hemos entrado en ella, hemos indagado en ella, hemos examinado tu palabra para poder comprender, Señor, todos estos mecanismos que tú has puesto a nuestra disposición por medio de tu gracia y de tu Espíritu Santo. A ti te damos gloria, Señor, por este precioso tiempo, por la llenura de tu Espíritu que hemos tenido en esta tarde, porque al llenarnos de conocimiento nos estamos llenando de tu Espíritu Santo. Gracias por llenarnos, gracias por abrir nuestro entendimiento, gracias por iluminar nuestro entendimiento y comprender tu preciosa voluntad. Gracias, papá. Llénanos de tu Espíritu Santo para vivir cada día en esta victoria que tú quieres que nosotros vivamos. En el precioso nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén.